Muy buenas a todos y a todos y bien llegados a otro programa de Cosplay Presta. Hoy vamos a hablar de parques de atracciones en Japón y sobre todo de los más conocidos que lle Disneyland y Universal Studios. Vamos a entamar per Disney. Disney tiene dos parques en realidad, porque son dos, no yo un solo, en Tokio. Llegase bastante bien casi de cualquier sitio, tiene muy buena comunicación por metro y per tren. Y tiene una entrada bastante asequible y mucho más barato que el de París. La entrada ronda los 40-50 euros dependiendo de la temporada y esa entrada anda per 40-50 euros, depende un poco de la temporada y también del valor del yen del momento en el que la merques. Lo que sí necesites una entrada para Disney Sea y otra para Disneyland, que es el normal. Y es recomendable que si vas a visitar los dos parques de Disney que hay, que vayas un día cada uno porque tiene muchas cosas que ver. Voy a hablaros primero de Disney Sea. Este es el único parque acuático, por decirlo así, de Disney. Tiene varias atracciones de agua, tiene también el castillo de Frozen, tiene una atracción con animatrónicos recién estrenada de Enredados y también tiene como un castillo submarino de Úrsula, de la Sirenita, atracciones de Nemo, etc. Y es muy guapo. Con atracciones mucho más tranquilas que el otro, en estilos montañas rusas hay una ya, y tiene más gente que el de Disneyland en sí. Yo recomiendo vos ir a visitarlo porque la verdad que visualmente hay una pasada, sobre todo si sois fan de Disney. Y ahora sí vos voy a hablar de Disneyland, que es pues el equivalente, por decirlo, al de París, al de Orlando o el de California. Es mucho más pequeño que el de París, pero también tenéis que tener en cuenta que tiene mejores precios. Entonces, tú cuando llegues allí, si quieres ir a las atracciones que más gente tienen, que en este caso es la de La Bella y la Bestia, voy a explicaros ahora por qué, tienes la opción de descargar la aplicación de ellos y seleccionar hasta 5 atracciones de ella, dando una hora de Fast Pass, o sea, dando una hora a lo largo del día. Tienes varias opciones y tú no tienes que pagar más ni nada. Si aún así agostas esa primera vez gratis, que te eviten la cola, quieres pagar, pues son como 5 euros por atracción. Tiene un sistema bastante distinto a otros parques. La atracción más conocida de ese parque es La Bella y la Bestia. Está literalmente el castillo de La Bella y la Bestia entero, está el pueblo de Bella e incluso la fuente del pueblo con Gastón, etc. Lo que tiene esta atracción de especial es que tiene unos animatrónicos que son una especie de robots, por decirlo, muy realistas, que lleno que está especializado el parque de Disneyland de Tokio, y lo que te falle contarte toda la historia a través del castillo, siéntete pues como unos asientos que te van transportando pel castillo y va contándote toda la historia de La Bella y la Bestia con unos efectos luminosos que son una pasada. Está la parte de la cristalera, el baile, la parte del festín. Si vos gusta La Bella y la Bestia, vamos, recomiendo vos la 10 de 10. Y después tienen de yestones, tienen una zona de Winnie the Pooh, una zona de Big Hero 6, tienen una zona de Star Wars, Monstruos S.A., Toy Story, y también tienen una zona, que la pena es que no tiene atracción, tiene la zona de Port Royal de Piratas del Caribe. Lo que pasa que esa no tiene atracción ahora. Y un parque que está muy guay para pasar el día. Tengo que decir que los precios son muy asequibles en ese parque. Comimos en plan como por 8 euros, que eso para un parque de atracciones está muy bien de precio, y que todo el merchandising de Disney que venden allí tiene un precio muy asequible. Tiene un precio como el de una tienda oficial de Disney Store o incluso un poquillín más barato, y la diferencia con el de París es notable. Y para afinar de hablar de Disney, sí vos quiero explicar una cosa sobre que es muy habitual que allí merques palomites, pero la manera de mercarles es un poco peculiar. Esta cosa de aquí, que no parece que tiene ninguna relación con los palomites, y una palomitera, en este caso es de La Bella y la Bestia. Tienen como 10 modelos de palomiteres que van cambiando. También tienen de Winnie the Pooh, de Peter Pan, tienenles muy guapes y cuesten esta y de les más cares como al cambio sobre unos 15 euros, y lo que tiene ya que tú pagues esos 15 euros, dan esto para ti para llevarlo para casa, y pel parque, cada vez que ves una tienda de palomites, recárgante la gratis de palomites. Entonces, si te gustan, si te prestan les palomites, pues pasar todo el día comiendo palomites. Y hay les de fresa, de caramelo, de mantequilla, de una montonera de sabores raros. Vamos, que si vos presta probar comida rara, también es muy buena opción. Ahora voy a hablaros de Universal. En Universal también tenéis este sistema de palomites, pero es verdad, que lo tengo que decir, que
el sistema anda sobre 30-40 euros ya, entonces ya non é el mesmo precio que Disney. Universal non está en Tokio, está en Osaka, non hai problema, porque de Tokio a Osaka hai tren bala e llegues en 2 horas, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, non está en Tokio. Entonces, Universal lle un parque de atracciones que engloba varias pelis o franquicias, por dicirlo de alguna manera. Nel caso del de Xapón, tien delles zonas temáticas, la más conocida ye que tiene una zona dedicada a Harry Potter y otra zona dedicada a Nintendo, y después tenéis una zona imitando a Hollywood, tenéis una zona dedicada a Waterworld, que hay una película así más ochentera, noventera, y en sí el parque ye bastante guapo. Lo que pasa que tiene una entrada general que cuesta 50 euros y después supuestamente tienes que comprar el Fast Pass. El Fast Pass non é un pase que te dexe en todas as atracciones facer unha cola máis corta. Ese Fast Pass, pues, dependiendo del precio, agarrar entre 4 o 7 atracciones, y lo que te permite, supuestamente, é entrar, pues, sí o sí a la zona de Harry Potter o Nintendo, que son zonas que están limitadas y que de primeras te dicen que non puedes entrar en sin eso. La realidad é que si llegues por la mañana, dentro de una aplicación que tienen, puedes seleccionar que te asignen una hora y puedes entrar en sin problema y aforrando perres. Y después otro problema que tiene ese parque es que está sobresaturado de xente. Hay zonas en las que te cuesta caminar, hay atracciones que tienen 1 hora y media de cola, que eso es un dolor, hora y media, 2 horas, y que pales que si Fast Pass encima no te vale, porque el Fast Pass, como tienes que seleccionar una vez en de esas atracciones. Y la verdad que yo, bueno, fui yo y fueron unos amigos, llevamos bastante decepción, sobre todo porque primero fuéramos a Disney. Lo que vos recomiendo, si vos presta la temática que tiene, porque a ver, también tiene cosas de Parque Jurásico, también tiene cosas de tiburón, si vos presten mucho esas películas, que sopeséis pues si vos compensa hacer una cola y si vos compensa ir hasta Osaka para ir, pero si tuvierais que escoger uno, yo la verdad que escogería Disney, vamos, 100%, y eso que yo de primeras no iba a ir a Disney. Y aunque no lo visité, sí que vos tengo que mencionar que en Nagoya, bueno, cerca de Nagoya en realidad, está el parque de Ghibli, que es pues, un parque dedicado a todas las películas de Miyazaki, eches el día allí entero viéndolo, y tiene atracciones, pero sobre todo y más como digo yo, un museo a tamaño real. Está el castillo ambulante, está la casa de Satsuki de mi vecino Totoro, y hay una montonera de cosas más que si sois muy fans de Ghibli vais a agradecer. Poco más me queda que contaros de los parques de atracciones de Tokio. Evidentemente después hay parques de atracciones normales como los de aquí de Por Aventura, etcétera, y que, bueno, si vais unos cuantos días siempre presta a desconectar y ir a un parque de atracciones a pasarlo per bien. Vémonos.